Acordar. Ahí Dice arrancamos. que no se quiere perder, que en la medida de lo posible va a ir siguiendo las clases grabadas para no atrasarse. No, no hay problema. Sí, sí. En general las grabo, mirá. Me hiciste acordar recién porque la verdad es que vengo de una jornada muy agotadora. Ayer tuvimos concursos, estuvimos desde las 4:30 de la tarde hasta las 9 de la noche en las entrevistas y todavía no me pude, la verdad, recuperar de semejante situación. Tantas horas frente a la pantalla y escuchando a tanta gente, bueno, fue como muy, muy complejo. Así que esperemos, como me pasó con el grupo anterior, que ustedes me hagan bien, ¿eh? Así en el intercambio me voy sintiendo un poco más entera, porque me está como faltando energía hoy. Bueno, les propongo que vayan haciendo las consultas, las preguntas, los comentarios que hayan pensado en relación al texto de Filidoro. Y también les cuento que en la clase anterior tuvimos la posibilidad de volver a ingresar. Así que si terminamos, como suele suceder, y nos quedan cosas para seguir pensando, esperan un ratito y se vuelven a conectar con el mismo link, ¿sí? Con el mismo enlace, perdón. O sea, una vez que se transforma el video, una vez que se modifica el video, yo vuelvo a entrar y les vuelvo a dar entrada a ustedes también. ¿De acuerdo? Así tenemos como un margen un poco más grande, sobre todo considerando que la semana que viene es 11 de septiembre y es feriado, el viernes próximo. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ver qué pudieron leer del texto, qué pudieron comprender, qué inquietudes, qué les pareció. A ver si hacemos, yo les cuento que en la clase anterior, cuando vean la grabación, había preparado porque dos de las alumnas de ese grupo habían hecho una serie de consultas, ¿sí? Sobre el texto. Entonces, para no reiterarme, digo, en este caso, prefiero que ustedes me hagan las consultas. De hecho, Mariana, creo que vos me habías dicho que querías hacer alguna consulta en la clase. Prefiero que lo hagamos así para yo no volver a reiterar los mismos conceptos, porque bueno, en la clase anterior fue como que abordé una cantidad de conceptos que me habían preguntado con anticipación, ¿sí? Pero bueno, por ahí coinciden, por ahí no. Por eso digo, vamos a ver cuáles son las inquietudes que ustedes me quieren transmitir hoy. No, a mí en realidad, como le dije, fue muy clara en la clase, volví a releer y me quedó muy claro. Pero me hacía la pregunta, mientras leía, ¿cómo como psicopedagoga podría abordar la terapia, en realidad con la familia, en realidad con la mamá, que no pudo ser mediadora, no pudo eliminar a este niño o niña, y ser mediadora con el objeto, ¿no? Eso es lo que me iba preguntando, cómo, si es fácil o muy complicado abordar con la mamá, en realidad, o con quien tomó la figura materna. Esa era una de las preguntas que tenía, y otra, bueno, después digo la otra, cualquier cosa. Mirá, antes hablábamos en relación a, no sé si llegaron a leer, porque lo mandé hoy recién, un texto con una serie de relatos, de experiencias que tuve con distintos niñitos y niñitas en mi caso. Y a partir de uno de los relatos que yo comenté, una compañera de ustedes me preguntó si era posible, porque se trataba de un niño, ya les voy a decir qué relato es, para que después lo ubiquen. El relato número 6, ¿sí? En ese relato número 6, una de las cosas que llamaba la atención era que lo que nosotros veíamos en el jardín no tenía nada que ver con el relato de la familia sobre ese niño.
veíamos dos niños absolutamente distintos, pero totalmente distintos, no digo algún desacuerdo, era realmente una posición opuesta, la de la institución, digamos, del jardín y todos los que interveníamos ahí, con respecto a la familia. Entonces, en un momento dado, una de sus compañeras pregunta si la familia puede estar mintiendo. Y acá me parece que si nosotros ubicamos la situación justamente de una familia donde hay un niño con problemáticas en el desarrollo desde esta óptica, que es la óptica de la constitución del sujeto, a partir de esa vinculación, como bien vos señalaste, Mariana, es que hay algo de esa situación que está obturada, complejizada, ¿sí? Que no se está dando de la manera que permitiría que ese sujeto hubiese tenido otro tipo de recorrido y otro tipo de estructura. Entonces, es lógico, me parece que tu pregunta va en camino a eso, es lógico que también haya un nivel de implicación en la complejidad de la situación de esa familia, ¿sí? Entonces, trabajar, pero ni en estos casos, ni en ningún caso, para mí trabajar es fácil. El que quiere trabajar en algo fácil, que se dedique a otra cosa. La verdad que ni a lo psicopedagógico, ni a lo psicológico, ni al trabajo con niños, ni a las instituciones educativas, digamos, fácil nunca, jamás. Si es desafiante y si es interesante. Entonces, en general, pero no solo en los casos de niños con tanta problemática, niños con problemáticas de otro estilo, a través de síntomas, por ejemplo, lo que podría ser una situación en un niño neurótico, no en un niño de este tipo de gravedad, siempre el trabajo implica a la familia, de manera directa, de manera indirecta, depende por ahí de la posibilidad de encuentro que haya con esas familias. Hay familias que son mucho más difíciles de abordar porque son muy, ¿cómo te puedo explicar? Muy cerradas sobre sí mismas, ¿no? Y es difícil intervenir o poner algún tipo de cuña en esa situación de tanta cerrazón. Hay otras familias que parece que está todo bien y te dicen todo que sí, pero después no pasa nada, o sea que en realidad hacen acuerdos de palabra, pero como si fuera lo que decimos palabra vacía, no sé, no hay ningún tipo de implicación en eso tampoco, pero el trabajo concretamente siempre es en ambos planos. Lo mejor, si hay algo mejor en estos casos, es cuando los niños trabajan o son atendidos por instituciones que prevén el acompañamiento también de los padres. Si vos vas a un centro terapéutico, en los centros terapéuticos se trabaja, por un lado, con el niño con un, digamos, un dispositivo armado multidisciplinariamente para ese niño, para esa niña, donde se puede pensar, por ejemplo, en una psicopedagoga, en un profesor de educación física y en una musicoterapeuta, qué sé yo, te estoy inventando, ¿no? Y por otro lado, también hay un grupo, ponele el trabajo con padres, que puede ser como una suerte de terapia para esos padres o un trabajo grupal, en grupo de padres, ¿sí? Pero siempre es necesario el trabajo así, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando en niños o en jóvenes en situación de desarrollo. Así que siempre de alguna manera u otra, se intenta implicar a los padres. Desde el punto de vista del trabajo educativo, cuando nosotros trabajamos en instituciones escolares, lo que hacemos es un acompañamiento en el sentido de orientaciones, ¿sí? Orientaciones para que esa familia pueda tener una mirada menos negacionista de ese niño. Pero bueno, es complicado porque, repito, los chicos no han nacido de un repollo. Si los niños están en esta situación es porque ha habido, digamos, una serie de eventos desafortunados que condujeron hasta allí. Yo no soy
lo decía al grupo anterior, mi lectura teórica tiene que ver con la lectura que hace Filidoro en este cruce entre lo psicogenético y lo psicoanalítico o lo subjetivo, ¿sí? Hay otras teorías que te separan en otros lugares, ¿no? Diciéndote, para decirte esto me paro desde este lugar, que ustedes ya lo habrán advertido por la bibliografía que utilizamos, pero bueno, sí, la implicación de las familias siempre es un elemento necesario, digamos, es parte del trabajo. ¿Cuál era la otra pregunta que querías hacer? Y vayan pensando Bueno, acá otras preguntas, ¿no? Obviamente. Sí. Creo que me voy un poquito a una utopía, no sé, creo, no lo sé. Yo hace unos, y más o menos 9 o 8 años, participé de una charla con pediatras hablando de autismo, ¿no? Entonces los pediatras decían la importancia de la palabra del maestro, ¿no? En este caso, yo hablaría del maestro del nivel inicial. Sí. No se está pudiendo Pero esa palabra escuchar se cortó. lo que estabas. Se Ahí de cortó. nuevo, se corta. Te dice que tu Ahí voy. banda no es suficientemente ancha. No sé qué Sí, problema, sí. algo de internet, Debo seguro. tener poca conexión, es el horario. Bueno, el tema es que decían los pediatras de escuchar a ese maestro, de escuchar a esta madre que va a la consulta del pediatra y no en 20 minutos, sino más, ¿no? Estar con esta mamá que le puede llegar a decir si agarra los objetos, si no los agarra, si sigue un objeto. Entonces hablo, ¿es posible de haber una detección temprana? ¿Hay posibilidad? Esa es mi pregunta, ¿no? Como, porque veo esto, ¿no? Que estamos trabajando la etapa sensorio-motriz, en donde, bueno, la aprensión, entonces digo, ¿hay una posibilidad o no? Sí, absolutamente. Y yo lo mismo se lo escuché decir con mucho énfasis a Marisa Rodulfo. Marisa Rodulfo es o era, no sé ahora, la mujer de Ricardo Rodulfo, que ambos son psicoanalistas y eran titulares de una cátedra en la Universidad de Buenos Aires, que trabajaron muchos años con las abuelas de Plaza de Mayo en toda la cuestión identitaria en relación a los niños que habían sido apropiados y que eran recuperados por sus familias originarias, ¿sí? Marisa Rodulfo, en un encuentro en el Centro de Aprendizaje del Hospital Posadas, centro creado por Alicia Fernández, una psicopedagoga muy prestigiosa que quizás ustedes hayan leído en algún momento o estén por leer, en ese momento, en ese encuentro, ella habló justamente de lo que vos mencionás, de la importancia central que tiene tanto la intervención del pediatra en las primeras etapas de la vida como de las maestras iniciales, o sea, de las maestras de las salas maternales, digamos. ¿En qué sentido lo dijo? Más allá de conocer o no acerca de toda esta teoría de la que nosotros venimos hablando, advertir algún grado de singularidad, particularidad, que llame la atención respecto de ese niño o de esa niña, pero no porque uno tenga presente qué tiene que hacer a cada edad. Se dan cuenta que no es una cuestión exclusivamente evolutiva. No es que uno está con la tabla y dice, a tantos meses pasa esto, a tantos meses pasa lo otro, sino que vos decís, estoy viendo frecuentemente a este niñito, a esta niñita, que no nos mira, no se conecta con nada de lo que le proponemos, parece no registrar el entorno, ¿sí? Hay algo, si vos intentás acercarte a ese otro porque te interesa lo que le pasa, ¿sí? Y no los pensás como niños en serie uno atrás del otro, a los que hay que rapidito atender hasta que vengan a retirar, ¿sí? Para lo cual tampoco tenés que tener 20, sino que tenés que tener una cantidad razonable de niños y tenés que estar acompañada para poderlos atender convenientemente.
En ese sentido, como lo que vos hablabas del tiempo del pediatra, ¿no? No uno atrás del otro, como lo peso, lo mido, está todo bien y chau, ¿sí? Sino un tiempo amoroso, te diría yo, de atención, porque ese tiempo amoroso es para el niño y para la madre, que necesita ser escuchada, necesita ser orientada, ¿sí? Entonces, ella lo dijo, la detención temprana en las situaciones de esta estructuración que no se está organizando como se desearía para que no termine en un cuadro de problemática grave, es esencial. Muchos niños que ellos atendieron, que fueron justamente señalados por alguna particularidad, por sus pediatras o por sus maestras en las salas maternales o iniciales, pudieron iniciar tempranamente tratamientos y pudieron organizar mejor esa estructuración. ¿Sí? Mucho mejor. De hecho, yo cuando empecé a trabajar en este servicio, en la escuela acá de Ramos Mejía, de trastornos emocionales severos, o después se llamó TES, me reencuentro con una familia con la que había tenido un vínculo y cuyo niño estaba siendo atendido en el servicio de integración en un jardín de la zona por la escuela. Yo el recuerdo que tenía de ese niño era de un niño que estaba todo el tiempo, un niño 2 años, entre 2 y 3 años, estaba todo el tiempo, en esa época había casetera, ¿sí? Todo el tiempo mirando dibujitos y a través de la casetera, porque yo por una situación que no viene a cuento trabajaba con su padre, todo el tiempo ponía y sacaba cassette de la videocasetera. Y la verdad es que a mí me llamaba la atención que no tuviera, había otros chicos en ese espacio, que no jugara con otros niños. Bueno, a los años, pasados los años, lo encuentro integrado en el jardín, me vuelvo a encontrar con el padre que me pone al tanto de la situación y de un diagnóstico temprano de autismo, siempre recordando que los diagnósticos son sumamente provisorios y que somos muy cautelosos en ese sentido, y que me dice, por suerte, ellos fueron enseguida derivados a un centro de atención, a un centro terapéutico de atención integral, donde el niño fue asistido por un dispositivo particular, por otro lado fue integrado en un jardín del Estado, o sea, también tuvo el acompañamiento de la maestra integradora, y ellos tuvieron también su espacio terapéutico dentro del centro. ¿Sí? Ese niño terminó, digamos, en el tiempo que yo lo conocí, comenzó su escolaridad común y continuó en sus escuelas secundarias. No sé si después continuó otros estudios, pero sí sé que terminó su escolaridad secundaria. Se ve la diferencia, digo, entre un niño que es abordado a tiempo, con sus particularidades, con su singularidad, ¿sí? No estoy diciendo que se convirtió en un niño neurótico, estoy diciendo que pudo ser abordado y su constitución estructural está en mucha mejor situación que si no lo hubiera sido tan tempranamente. Romina, estabas pidiendo la palabra, ¿verdad? Sí, profesora, no sé si se escucha. Se escucha medio raro, pero a ver, intentá, dale, ¿Sí? dale. ¿La escucha? A ver. No, que lo que quería comentar era que a veces es difícil porque justamente se está a tiempo como docente de poder intervenir, hacer algo, pero hay mucha resistencia del otro lado. Y es difícil de parte de las familias también cuando uno nota enseguida, que ya se le hizo un poco por la formación, a veces porque justamente ya los años en la carrera te van haciendo darte cuenta más fácil, esto de la conexión de la mirada y la participación, de los gestos, los modos, y uno a veces detecta enseguida, a veces hasta en abril, mayo, ya que hay algo para hablar con esos papás, y es difícil, y a mí me ha pasado en sala de 3, por ejemplo, que bueno, que los papás en la primera cita, que uno va todo con
o sea, realmente con mucha delicadeza, porque es fuerte, quizás lo que no le podés decir, pero podés llegar como a abrir un poco, para que ellos abran la mente un poco a lo que pueda estar pasando, y si está pasando. A veces la mirada del marido es totalmente diferente a la de la señora, la de la mamá. A veces uno te dice, yo noto algo, a veces el otro dice, no, no tiene nada, está todo bien, está normal. A mí me han dicho, por ejemplo, también de un nene que tenía, que después terminó siendo Asperger, pero me decían, no, si es como el chico de Big Bang Theory, es un genio, que es una serie hecha por chicos profesionales, universitarios, que son genios y demás. Y bueno, y él, para él estaba al contrario, este nene que está tratando de superdotado, porque en 1901 había toda la selección de los y al nene. ¿Sabés que Entonces, bueno, es como que es difícil, como ¿se escucha mal? se escuchó mal la última ¿Se parte de escucha lo mal? que dijiste? Oh. Sí, sí, sí. Me figura que tu Que al ancho de papá banda... Sí. que al papá de este nene estaba como contento por toda esa sapiencia del nene que mostraba, de registrar números y seriaciones, y la mamá que no conectaba con el primo, con el hermano. Entonces como que a veces es difícil poder abordar y ir logrando como a veces uno tiene que mandar una carta cerrada, con sobre cerrado al pediatra, donde ahí le explica, le pide un poco de información sobre el nene, qué está viendo él. A veces es al revés, el pediatra le manda una carta a la maestra diciendo qué está viendo, pero sí, yo creo que mucha gente que, o sea, De nuevo no se te yo escucha, Romy. De nuevo conozco no se muchas te docentes que escucha. bueno, perdón, Estamos, perdón. igual se entendió la Perdón, pero idea, se se entendió más o entiende la menos la idea. idea. Sí, se entendió la idea, Ah, pero ok, ok, no se está escuchando bien perfecto. tu sonido cuando hablas. No hay No, problema. es de, como sabemos, de los que trabajamos con niños tenemos, y sobre todo yo les diría, en el caso del trabajo con los niños y con familias donde los niños tienen problemáticas en su desarrollo, es sumamente desafiante y les diría también desgastante, porque es como que todo el tiempo uno parece que acerca una posibilidad y trabaja para encontrar un profesional, un tratamiento, algo que colabore con, y muchas veces se cae de maneras hasta, les diría, pueriles, ¿no? Porque las familias, bueno, tienen también sus complejidades para haber llegado a constituir en ese niño ese tipo de particularidad, ¿no? Pero bueno, hay que apelar siempre al trabajo interdisciplinario, por ahí lo que no logra un docente un año lo logra el docente del año siguiente, digamos, es ir armando, es ir haciendo camino al andar, con mucha cautela, como dijiste muy bien vos, siempre la derivación al pediatra, no salir con ninguna interpretación de ningún tipo, porque eso pone más resistentes a las familias, ¿no? Aprender a ser en ese sentido muy cautelosa, muy cauteloso, pero bueno, es lo que uno elige y sabemos que para trabajar con niños tenemos que de alguna manera involucrar también a esos padres. Se trata de la construcción, como dice Filidoro, de un sujeto y se trata también de la construcción de sus posibilidades de desarrollo cognitivo. Ambas cosas van de la mano y entonces es parte de lo que tenemos que intentar en nuestro trabajo. Es así, no hay mucho más que decir en ese sentido. ¿Sí? En esto hay una absoluta coincidencia. Todas las personas, mira, me hiciste acordar, mi hermana es docente de inicial, bueno, ya se jubiló. En una época tenía una niñita que no, eh, con la que le costaba hacer lazo, como diría Levin, ¿no? No podía hacer lazo, la nena se apartaba, ella siempre tuvo en general salita de 3, empezaba con los más chiquitos, no había salita de 2 en ese momento en su jardín. Y un día le veo las manos con las uñas pintadas de un color medio turquesa, una cosa rarísima para ella, no es su estilo, no es... Y le digo, ¿qué?
Silvana, le digo, ¿de qué color te pintaste las uñas? ¿Qué cosa más rara? Me dice, mira, descubrí que esta nenita que tengo en el jardín, lo que le llama la atención son, cuando me empecé a pintar las uñas de colores raros. Y ahí se empezó a acercar a mí y me empezó a preguntar, ¿no? En esto que está bien, en ese caso no hablábamos de una niña tímida, no de un trastorno grave, ¿sí? Pero bueno, esto de encontrar la vuelta, ¿no? Y seguir pensando cómo acercarse, ella lo encontró de esa manera porque tenía a partir de la experiencia, esta posibilidad de registrar cómo hacer ese lazo, ¿no? Si ustedes ven los relatos que yo les planteé, que mandé lo que lo mandé es en un formato de Word viejo, si no lo pueden abrir me avisan y lo transformo en PDF para que lo puedan abrir. Pero Profe, yo lo subí al Facebook. sí vi, pero lo subiste como Word, ¿no? Lo subí como, sí, lo subí como Word, pero bueno, que se fijen las chicas a ver si se puede abrir. Yo lo pude abrir. Bueno, cualquier cosa Capaz me se avisan. puede. Cualquier cosa me avisan. Al grupo de WhatsApp también lo mandé. Yo creo que Perfecto. por WhatsApp sí se deberá poder. Cualquier cosa, como les decía, si no lo cambiamos. Pero en el primer relato hay un muchachito, había un muchacho que yo recién había conocido, y que, bueno, la verdad es que me daba mucho temor porque era muy grandote, muy, muy corpulento, no era grande de edad cronológica, pero era enorme, y era como que se te venía encima, ¿no? Y yo siempre tuve, bueno, las que me conocen saben que mido 1,60 m y peso 50 kilos, o sea que soy un alfeñique, ¿no? Así que, bueno, con esto no justifico mi miedo, pero le tenía un miedo bárbaro. La cuestión es que, como cuento en este relato, la primera vez que lo veo, para bajarlo de la escalera, porque se había subido al primer o al segundo piso, veo que la vicedirectora le muestra un pan. Y él sale como que va bajando, ¿vieron? Como si fuera un animalito que le muestran un pedazo de comida. Y quedé tan impactada por esa situación, porque parecía una situación de condicionamiento realmente animal, ¿no? Me produjo una mezcla de sensaciones, pero en el sentido desafiante del término, de decir, ¿cómo puede ser que es un niño que lo estemos condicionando con comida como si fuera no sé, un delfín, no sé, o un chimpancé? Me produjo esa sublevación. Entonces, cuando fui perdiendo un poco el miedo, porque esto lo tengo que aceptar, mientras hay miedo, no hay posibilidad de vincularse con el otro. Cuando fui como encontrándole alguna posibilidad empecé como a intentar acercarme, me ayudaron también mis compañeras, me ayudó la maestra, encontré que él tenía una estereotipia. Recuerden que estamos hablando muchas veces de niños cuyos esquemas son fijos, ¿se acuerdan lo que decía el texto, no? Entonces lo que él hacía era agarrar una revista y la pasaba, ¿sí? Sin detenerse en nada, lo único que hacía era pasar las hojas, ¿sí? De esa manera se lo tenía tranquilo un buen rato. Un día se me ocurrió, digo, bueno, hay algo de acá hay algo que, se me ocurrió, ya estaba haciendo yo mi seminario sobre psicosis y autismo con Levin, no es que uno se le ocurren las cosas por arte de magia, ¿no? Entonces, digo, bueno, si a él le interesa este mundo, que es el mundo de las revistas, de los libros, vamos a la biblioteca. En educación especial no existe la figura de bibliotecaria, pero la mayoría de las escuelas especiales en La Matanza, por motus propio, hemos construido nuestras bibliotecas. Y en la época del Plan Nacional de Lectura recibimos el material correspondiente a inicial y a escuelas básicas. Así que se armó una linda biblioteca. Y en esa biblioteca yo lo llevaba conmigo y él hacía lo que hacía habitualmente, ¿no es cierto? Recogía, agarraba las hojas y las recorría y no se detenía en ningún lado, ¿no? Yo trataba de que en algún momento, en esto de bordear de sentido esa práctica, de darle algún tipo de sentido para ayudar a construir ese yo, trataba de detenerme en alguna imagen, en alguna escena.
en general no me iba muy bien. Él seguía recorriendo las hojas. Hasta que un día me encuentro, como digo ahí en el texto, con un libro de María Elena Walsh, que es el libro donde están escritas sus canciones, ¿sí? Entonces lo tomo y en lugar de leerlo, empiezo a cantar las canciones. Y ahí pasó algo. Él se detuvo, me empezó a mirar y pudimos, durante un rato yo pude cantarle con la voz, bueno, la voz que tengo, pobre, ¿no? Pero pude cantarle las canciones. Él dejó de hacer este registro automático, estereotipado, y se sonreía mientras yo cantaba. Eso sería el intento posible en una situación de bastante gravedad en cuanto a su desconexión. Les vuelvo a repetir, lo sacaban de un lugar mostrándole un pan. Un intento de bordear, de darle sentido a una práctica que no tenía ningún tipo de... que era como una práctica en el vacío. ¿Se acuerdan de esa idea de la acción en el vacío, hacia la nada? En ese desierto del que hablaba Juan Bassen, que es el autismo, donde para poder sembrar hay que, ¿no? Trabajar mucho en esa tierra tan árida. Bueno, en ese momento algo pasó que nos permitió un encuentro y nos permitió un momento distinto que lo sacó de esa reiteración en la nada que era pasar por las hojas, ¿no? Digo, es una posibilidad, es una opción, no es sencilla, no siempre se nos ocurren. Ese día me ayudó a haber cantado mucho tiempo las canciones de María Elena. En otras oportunidades que tomaba otros libros, sobre todo libros álbumes, con fotografías con dibujos muy realistas, muy bellos, como los de Anthony Brown, no tuve la misma suerte. ¿Sí? Pero bueno, de eso se trata, de seguir construyendo artesanalmente algo del orden de un vínculo significativo con ese niño. ¿Mm? Es como darle significancia a la actividad que él estaba haciendo. Sacarlo de Absolutamente. la estereotipia y intentar darle un significado a esa actividad, una Exacto. finalidad, digamos, un intento. Un armado de una escena que tiene... ¿Se acuerdan cuando, creo que fue en la entrevista cuando Levin presentó el libro, que también hablaba de esto, ¿no? De cómo armar escenas, ¿sí? A través de la pantalla. Creo que sí, no sé si en esta o en otra, porque lo he escuchado tantas veces y lo he visto y lo he leído que me hago un poco de lío al respecto. El libro de las infancias infectadas fue cuando lo presentó, cuando hizo el video ese que subimos al Facebook. En Hablaba ese ahí, me habló parece. y también después habló en el otro que presentó sobre el tiempo, la cuestión temporal en la infancia. Por eso te digo que me hago un poco de lío, pero yo me acuerdo de él hablando de casos, de sus propios casos, de niños sí complejos, donde por ejemplo niños que vivían pellizcándolo, de repente él empezaba a dibujar sobre esos pellizcones y armar una suerte de usar ese brazo pellizcado como una especie de lienzo y empezar a jugar con títeres sobre eso y transformar y empezar con eso a transformar una actividad que era una cuestión también estereotipada y que además terminaba siendo agresiva para quien lo recibía, en ese caso el terapeuta, en algún tipo de borde para ese sujeto que estaba como decíamos en el video anterior, en tratando de diferenciar psicosis de autismo, van a ver que fue un video donde hablamos mucho de lo psicopatológico, tratar de incluir algo del orden del sentido y de inscripción en lo que es el inconsciente como lenguaje del que nos habla Lacan, que toman todos los autores, no solo Levin, sino también es Emerson, Jerusalitsky y demás, ¿no? Tratar de atribuir sentido es metaforizar algo de ese cuerpo que aparece como un puro real, ¿no? Por eso creo que la imagen de ese nene convocado por el pan a mí me sublevó tanto, ¿no? Porque era
puro real, era una situación animal, no era una situación humana. ¿Se entiende? No tenía que ver con el registro de un sujeto en la estructura del lenguaje. Era puro real. Como veríamos, repito, un animalito. Otro animalito, no un niño. Nos estamos quedando sin tiempo. Acuérdense que me tienen que aguantar un ratito, que se termine de pasar la grabación y nos volvemos a comunicar, ¿sí? Porque el señor Sun hoy está siendo bueno conmigo. Me está dejando hacer estas cosas. Viste que te pregunté, Laura, el otro día, bueno, lo voy a... Sí, Un poco tarde, pero bueno, lo voy aprendiendo. nunca es tarde. Nunca es tarde. ¿Alguna otra pregunta mientras nos vamos quedando sin tiempo? Así Yo la voy tengo una, pensando. pero Dale. no sé si llego a decirla. Mi duda era si se puede volver a constituir esta noción de objeto permanente que Filidoro plantea que no está constituida desde el periodo sensorio-motor, si trabajando con el niño se logra constituir o si simplemente se, digamos, mejora o se avanza sobre eso, pero es como que no se llega a constituir porque, qué sé yo, ya pasó el tiempo. Esa es mi duda. Sí, igual, O esta identidad de la cual ella habla,